Señor presidente, vamos ahora sí al tema de la paz, que es la columna vertebral pues, de lo que hemos venido hablando. Finalmente casi todo confluye allí. Hay sectores que ven con reserva lo que está ocurriendo en La Habana, el proceso de paz, y esos sectores están expresados en esta campaña. Y dicen que en La Habana más o menos se está entregando al país, que allí lo que se está haciendo es una revolución por contrato. Y yo quisiera que usted nos dijera a los colombianos cómo se garantiza que eso no está pasando. Le agradezco mucho esa pregunta porque es increíble la cantidad de mentiras, porque son físicas mentiras que se han divulgado alrededor del proceso. Nosotros hemos sido totalmente transparentes, tenemos unas líneas rojas, el país conoce cuáles son los puntos de la agenda y esos puntos son los que se están discutiendo, ninguno más. Aquí están diciendo que estamos entregando la propiedad privada, mentiras, que estamos reduciendo, allá negociando a nuestro ejército, mentiras, que estamos entregando las tierras alrededor de las ciudades para que los guerrilleros se apropien de ellas, mentiras, que estamos entregando nuestra política exterior, mentiras, que estamos entregando la política tributaria y la política de inversión extranjera, mentiras, que estamos negociando, y este es algo en donde han insistido mucho, una total impunidad. Álvaro, yo nunca, y yo reto a cualquiera a que diga en qué momento o cuándo he hablado yo de total impunidad. Nunca, todo lo contrario, hemos puesto a las víctimas en el centro de la solución del conflicto, el respeto por sus derechos. ¿Cuáles son sus derechos? El derecho a la justicia, a la verdad, a la reparación, a la no repetición. O sea que eso de hablar de total impunidad es una falacia que los enemigos del proceso han venido tratando de divulgar para envenenar el proceso. Y en eso le agradezco que me haga la pregunta porque aquí lo que estamos negociando no es nada distinto a finalizar el conflicto. Y les hemos dicho en forma muy clara a las FARC, sus aspiraciones de cambiar el país de acuerdo a su modelo, pues las van a poder proponerle a un electorado sin armas, con unas reglas democráticas, y el día de mañana, si de pronto el electorado dice, eso me gusta, pues allá el electorado o allá el país, pero aquí no se está negociando nada, no se está entregando nada fundamental de nuestro sistema económico, de nuestro sistema político, se está negociando o se está conversando para tener unos acuerdos que le pongan fin a un conflicto que nos ha desangrado durante 50 años. Y usted lo que tiene que hacer es, y los colombianos, es pensar 5 minutos o 5 segundos, cerrar los ojos y pensar lo que sería este país en paz. Todos esos objetivos que nos hemos puesto tan ambiciosos los podemos lograr si no hay ese conflicto interno que nos frena, que nos ha frenado durante 50 años nuestro desarrollo. Generar más empleo va a ser mucho más fácil si hay paz. Poder construir más carreteras, aprovechar esa media Colombia que está totalmente inexplotada, se puede hacer si no hay conflicto. Lograr que la educación, que ya nosotros decretamos gratuidad total para todos los niños y niñas de Colombia, del grado 0 al grado 11, que eso le llegue a los sitios más alejados de Colombia con mejor calidad, se puede hacer mucho más fácil si no tenemos un conflicto. La sola terminación del conflicto, los economistas calculan que podemos crecer alrededor de 2 puntos adicionales cada año. Eso por sí solo nos genera cerca de 15 billones de pesos. Y 15 billones de pesos, usted lo que puede hacer con eso en materia social es enorme. O le pongo la cosa por otro lado. Estaba el otro día en Palmira y me dijeron, por favor, presidente, queremos una renovación del centro de la ciudad, la plaza de mercado que está totalmente destruida. Y yo les pregunté, ¿cuánto cuesta eso? Y me dijeron, 19.000 millones de pesos. Eso es medio helicóptero que estamos utilizando en esta guerra. Entonces las oportunidades para Colombia son infinitas si logramos la paz.
Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a la guerra. Y lo que yo digo, una sociedad que se acostumbra a vivir en guerra y que se acomoda a vivir en guerra es una sociedad enferma, es una sociedad que tiene que despertarse y decir, podemos vivir en paz. Somos el único país con un conflicto en todas las Américas. Y todo el mundo dice, eso es absurdo, esa paz es necesaria y yo estoy empeñado en sacarla adelante. Ese tema de la impunidad, señor presidente, la gente dice, bueno, los guerrilleros van a pagar cárcel o no van a pagar cárcel, los que cometieron delitos atroces. Su pensamiento frente al tema de la justicia transicional y de las penas alternativas, ¿cuál es? Como para entender bien. Ellos tienen que pagar por los crímenes que cometieron. La justicia transicional lo que permite es diferentes modalidades de cómo pagarle a la sociedad esos daños que le hicieron. De eso se trata la justicia transicional, donde traza uno la línea entre justicia y paz. Si usted le pregunta a las víctimas, que además son las que más interesadas en este momento, están apoyando con más vehemencia la paz, porque han sufrido la guerra. Pero usted le pregunta cuánto de justicia está dispuesto a sacrificar, le dicen muy poquito. Pero usted le pregunta a una futura víctima, y usted le dice, no, yo estoy dispuesto a sacrificar un poco más para no ser víctima. De eso se trata la solución de un conflicto como el colombiano, que tantas víctimas ha generado. Es que llevamos cerca de 6 millones de víctimas, y víctimas que les garran a uno el corazón cada vez que oye sus historias. A mí, cada vez que me cuentan las víctimas su vida, lo que sufrieron, lo que han sufrido con este conflicto, me entusiasma mucho más para seguir perseverando en búsqueda de la paz. La refrendación de esos acuerdos que eventualmente se firmarían cuando termine la negociación. Hace poco vimos en Red Más Noticias un video de las FARC en el que decían que se les había propuesto a ellos un referendo, pero no era un referendo para aprobar sí o no cada uno de los puntos acordados, sino un referendo para decir sí o no le damos facultades extraordinarias al presidente para que implemente vía decreto esos puntos. ¿Eso sería así? No, no fue así porque ellos no aceptaron, y esto tiene que ser un acuerdo bilateral. Lo que se aprobó en el Congreso fue simplemente poder modificar la fecha de los referendos para que coincidiera con la elección de Congreso o la elección presidencial, pero eso ya no se hizo, o sea que eso quedó un poco en el aire. Bueno. Señor presidente, recientemente usted le dijo a la colega Vicky Dávila de la FM que más o menos sabía dónde estaba Timochenko y que lo pensaría 2 veces en caso tal de que se presentara la oportunidad de ordenar un ataque, una operación militar en su contra que pudiera terminar con una captura o con su muerte. Y eso generó muchas reacciones. ¿Qué hay detrás de esa declaración suya? ¿Cómo podemos interpretarla los colombianos realmente? ¿Cuál es su pensamiento sobre eso? Mire Álvaro, mire lo curioso. Cuando me preguntaron a mí sobre la operación Jaque, ¿usted va a hacer una operación para rescatar a los secuestrados? Yo respondía más o menos lo mismo. No, pues puede que sí, puede que no, vamos a ver, depende de las circunstancias. ¿Usted está detrás de Alfonso Cano? Pues sí, pues más o menos sabemos dónde está, pues vamos a ver si hacemos la operación o no. Lo mismo con el Mono Jojoy. Yo no puedo responderle a nadie, ni a Vicky, ni a ningún periodista, lo que voy a hacer en materia de cosas tan delicadas como esa. Entonces, esa ambigüedad que ahora, por lo que estamos en campaña, se ha prendido como una especie de fuego, y todos mis detractores tratando de atacar, es exactamente la misma ambigüedad con que tengo yo que responder preguntas de esa naturaleza, es decir, no responder. Señor presidente, ¿puede venir un cese al fuego? Por supuesto que en algún momento dado tenemos que decretar un cese al fuego, pero yo he sido el que no he aceptado un cese al fuego, y le voy a decir por qué. Primero, porque un cese al fuego ha sido aprovechado por la guerrilla siempre para oxigenarse, para fortalecerse. Segundo,
porque en estos momentos y en estas circunstancias un cese al fuego sería un estímulo perverso para prolongar indefinidamente las conversaciones. ¿Por qué? Porque la guerrilla estaría en el mejor de los mundos, armados, dialogando y sin presión militar, sin ofensiva militar. Y tercero, porque yo desde el principio, cuando tomé la decisión de meterme en un proceso muy difícil, muy complicado, que sabía que me iba a costar políticamente, pero me dije a mí mismo, yo no voy a pasar a la historia como un presidente que, si fracasa el proceso, lo acusen de haber dado ventajas militares a la guerrilla, habiendo sido el ministro de Defensa que más duro le ha dado a la guerrilla en toda su historia. Y por eso tampoco acepto un cese al fuego. Pero el cese al fuego tiene que venir en algún momento con la firma de los acuerdos. Mientras tanto, mi obligación como presidente de la República y la orden que le he dado a todos los militares y a todos los policías es proteger la seguridad de los colombianos. Y en eso estamos. Y si usted hace un análisis objetivo sobre lo que ha sucedido en los últimos 3 años y medio, usted se dará cuenta que nunca en la historia de estos grupos el Estado colombiano, las Fuerzas Armadas colombianas habían sido tan contundentes en su acción. Señor presidente, en medio de esa convicción sólida que usted tiene sobre ese tema de la paz y el sentido que tienen las acciones militares en medio de un diálogo, ¿cómo interpreta los ataques permanentes que se están dando contra la infraestructura petrolera, contra los oleoductos, contra los gasoductos, incluso en las carreteras del país? Es la guerra que queremos terminar. Estamos en guerra y estamos en conflicto y estamos conversando en medio del conflicto. Y la única forma que ellos ahora tienen de hacerse sentir es a través de ese tipo de actos que tienen mucha resonancia, que mis enemigos le dan todavía más resonancia, pero que son consecuencias de la guerra que estamos viviendo. ¿Qué pasa con el ELN? ¿Qué tan adelantado va el proceso en el sentido de incorporarlos a este mismo tren que va hacia la paz? ¿Va a haber noticias en ese sentido? Sin comentarios. ¿Eso qué quiere decir, señor presidente? ¿Que sí? Sin comentarios. Quiere decir exactamente eso. Bueno, el campo colombiano, o sea, creo que ahí vamos a tener noticia pronto. El campo colombiano, el paro agrario fue, digamos, un punto de quiebre en estos 4 años de su gobierno y permanentemente ha habido como una sombra, como una nube de amenaza de nuevos paros. La relación con los gremios no ha sido fácil. ¿Cuál es su diagnóstico de lo que pasa con el campo colombiano y para dónde va? Pues mire, el campo colombiano, paradójicamente, creció 5.2% el año pasado, mientras la economía creció 4.3%. Ahora este último mes se ha hablado de un paro cafetero, las dignidades cafeteras. Pero déjeme decirle lo siguiente, agarre usted los recursos que le hemos dado a los cafeteros durante estos 3 años y medio y se dará cuenta que nunca en su historia se habían imaginado que tantos recursos les iban a llegar de un gobierno, el gobierno que más ha ayudado a los cafeteros. En la historia ha sido mi gobierno. Solamente el año pasado, en subsidio directo, les hemos dado 1 billón de pesos, el famoso PIC, y aparte de eso les hemos dado muchos recursos para renovar la cosecha, los cultivos, para tecnificarlos, para protegerlos de la roya, y esa renovación ya está dando sus frutos. El volumen de la cosecha este año va a ser de 11.3, 11.4 millones de sacos, mientras íbamos para 7 millones. Ahora el precio internacional está alto, están recibiendo unos ingresos muy, muy importantes. Entonces esto que ahora están hablando, que afortunadamente no es sino un pequeño grupo de las llamadas dignidades cafeteras, tiene un elemento eminentemente político. ¿Qué quieren hacer con eso? Hacerme daño a mí en mi campaña presidencial, porque creen que pueden repetir lo que sucedió el año pasado, que tanto me costó y me costó muchísimo, pero tenga la seguridad de que en este momento no hay ese ambiente y que esas dignidades que están, sabemos, controladas por políticos, pues creo que no van a tener mucho éxito. Señor presidente, una palabra que atraviesa toda la discusión de esta campaña es la palabra mermelada.
todo el mundo habla de la mermelada, se reparte mermelada, se ofrece mermelada, etc. ¿Usted tendría problema, en caso de ser reelegido, de ser acompañado en la tarima el día de su reelección por los varones electorales cuestionados por el tema de la mermelada, como son los de la costa? Mire, yo en eso quiero ser muy claro y tajante. Cualquier persona que haya cometido cualquier tipo de ilícito, de conducta irregular, no me va a acompañar a mí en mi campaña. En eso tenga la absoluta seguridad. Y siempre he sido así, no de ahora, de tiempo atrás. Ahora esta cosa de la mermelada, pues es algo que se ha querido aprovechar políticamente. La propia Procuraduría dijo, mire, la mermelada se ha usado, la llamada mermelada, que son las inversiones en las regiones, ni es anormal ni es ilegal. Lo ilegal sería robarse la plata, como sucedió en otros gobiernos, que se robaron la plata y no hicieron las inversiones y no hicieron los proyectos. Entonces, esto tiene tanto de largo como de ancho. Y tenga la seguridad de que seguiremos invirtiendo en las regiones, porque de eso se trata el desarrollo. Cuando usted ve las carreteras que estamos construyendo, los colegios que estamos construyendo, los hospitales que estamos construyendo, la ayuda social que le estamos dando a través de las familias en acción, lo que estamos haciendo con los adultos mayores, que hemos multiplicado el número de beneficiarios adultos mayores y que vamos en los próximos 4 años a tener cobertura total. Todos los adultos mayores del país van a recibir su beneficio, que antes estaban totalmente olvidados. ¿Eso es mermelada? ¿Eso qué es? Eso es inversión social, inversión en las regiones. Señor presidente, ¿siente que le costó políticamente el tema de Petro en Bogotá? Sí, y yo sabía que me iba a costar. ¿Qué papel ha jugado su esposa y sus hijos en estos 4 años y en la campaña que está desarrollando? Yo no tengo sino palabras de agradecimiento y no tengo con qué pagarles el apoyo que me han dado, el respaldo que me han dado. Ellos han sufrido mucho, las familias presidenciales generalmente sufren con las críticas, con las situaciones difíciles, pero siempre han estado compactos. Yo tengo una gran familia. Si de algo me arrepiento, cuando me preguntan de qué me he arrepentido, es de no darles más tiempo, de no tener más tiempo para estar con mi familia. Mis hijos son mi razón de ser. Mi señora es una compañera maravillosa en todo sentido y han sido un gran respaldo para mí. Vemos mucho a Martín metido en el tema de la campaña. ¿Le gusta la política? ¿Usted habla con él del tema? ¿Lo ve que se va más? No le gusta la política, pero yo lo traje a la campaña, porque toda campaña presidencial es como una universidad. Uno aprende mucho. Infortunadamente, la lucha por el poder, eso lo decían los clásicos, es lo que saca a reducir lo peor de la condición humana. Y a veces conocer eso para cualquier persona es importante, precisamente para no caer en esa trampa. Y yo todos los días les digo a mis hijos, porque ellos me reclaman, ¿por qué no respondes? ¿Por qué esos insultos que te hacen, esas acusaciones? Y digo, no caigamos en la trampa. Nunca odiar, nunca responder con rencor, nunca vengarse de cualquier ataque, más bien mantener el rumbo. Y eso es una lección que yo tuve desde que fui marino en la Armada Nacional. Mantenga el rumbo, no se deje desviar por los ataques, por las mentiras, por las calumnias. A mí me han acusado, Álvaro, de tramposo, de traidor, de mentiroso, hasta de corrupto, hágame el favor, de mezquino, todo lo que usted quiera, y me lo dicen todos los días a través de los trinos. ¿Qué tal que yo me pusiera a defenderme? Yo eso lo tomo como un ataque más, sin ningún fundamento, por supuesto, y yo tengo que continuar gobernando. Y a mis hijos les digo, no caigan en esa trampa, no se dejen llevar a eso de responder con odio. Yo le pido a Dios que a mis hijos y a mí me sigan protegiendo de no dejarme dominar por el odio y el rencor. Señor presidente, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y mucha suerte en su campaña. Gracias, Álvaro, por esta oportunidad.
Palabras más con Álvaro García.